Listo. Buenos días con todas. Eh, el día de hoy vamos a presentar lo que es esta parte de la cultura de feedback. Necesito que estén pendientes con su celular o con cualquier dispositivo porque ahorita vamos a tener una de las preguntas que les voy a hacer porque queremos saber qué es lo que ustedes piensan que es el feedback. ¿Qué es para ustedes el feedback? Entonces, para eso, voy a compartir el enlace de acá. A ver, ups, uy, dejo de compartir. Les voy a compartir el enlace de esto de acá, de lo que se llama Slido. ¿Qué es esta parte de Slido? Es un simplemente como que un cuestionario online que va a permitir escribir y nos va a permitir ver qué es el feedback para todos ustedes. Entonces, si entran dentro de ese enlace, les va a salir una pregunta. El enlace fue enviado ahorita al chat. No sé si lo pueden ver, no sé si pueden escribir. Confirmen si pueden escribirlo. Ya, a ver, voy a mandar, yo voy a volver a compartir pantalla para ver esto de acá. Ya, en esa de ahí pueden, ¿cómo veo aquí? ¿Alguien ha votado en esta parte de acá? No han votado, han hecho votaciones. Sí, solo 25 caracteres deja para decir qué feedback para ustedes. Puede ser una palabra, no necesariamente tiene que ser una frase. Ya, entonces sí, ya veo que se está escribiendo. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Ya verán. Pueden también entrar a ese QR que está ahí y como es ir respondiendo. Entonces acá vamos viendo cuáles son las respuestas a cada uno. Ya, vamos leyendo entonces. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora escrito? Tenemos que la gente dice que es retroalimentación, obviamente esa es la traducción exacta de qué significa un feedback. Opiniones, sugerencias, retroalimentación de nuevo. Consejos de cómo mejorar, opinión, críticas, consejos de cómo mejorar. Pueden escribir varias palabras por si acaso, si creen que feedback podría significar algo más. Bueno, seguimos teniendo lo mismo. Ahí está, tenemos más cosas. Pensamientos buenos, pensamientos malos, está por ahí. Opiniones, recoger información, críticas, mejoras tenemos por ahí, cosas a mejorar, consejos, aspectos positivos. Crítica constructiva, dice también por allá. Bueno, por lo que estoy viendo ahora, uy, se está actualizando de nuevo. Bueno, aspectos negativos está por ahí de nuevo. Retroalimentación, crítica constructiva, y ya. Ya voy a compartir esta parte de acá. Y exactamente como ustedes dicen, muchos de estos de acá son pensamientos muchas veces a la parte de lo que es positivo, esta parte de retroalimentación. Críticas no es tanto al momento de criticar a una persona, es algo, ya vamos a ver más adelante, qué es en sí lo que la parte que se debería como que criticar o que entra en esta parte de críticas. Pero como muchos de esos mensajes que dicen, una feedback no necesariamente es algo malo, es de hecho algo bueno. De hecho, es a lo largo de toda esta diapositiva vamos a ver que feedback es algo que es un regalo en realidad. Eh, bueno, vamos a ver entonces qué es la parte de feedback. El feedback es una información del comportamiento pasado para apuntar a influenciar el comportamiento del futuro. ¿Eso qué significa? ¿Significa algo malo? ¿Significa algo bueno? No del todo, siempre es algo bueno, pero no significa que tú vas a influenciar solo para cosas negativas, ¿no? Es que si una persona va mal, tú le das feedback para que esa persona se corrija, no necesariamente. Un feedback también puede ser para alimentar esta parte positiva que una persona hace, y eso es algo importante que tenemos que saber
que cuando una persona quiere darte feedback, en realidad lo que va a hacer es darte un regalo. Te va a dar algo lo que esa persona sintió en un momento específico. Más adelante vamos a ver esto. Y va a ser para que tú mejores, para que tú sigas creciendo y finalmente para que todos podamos crecer como personas, como individuos en esta parte de lo que es la cultura del feedback. Por eso es una cultura en sí. El feedback está basado en hechos y en observación. Está basado en una información que puede ser verificable, medible y compartida. Eso significa que no podemos dar feedback de cosas subjetivas. Es algo que en realidad no es objetivo, algo que pasó, algo que sentiste, algo que se puede medir, que es un tiempo corto y que es una información que puedes compartirle en sí. Como dice en la parte de la derecha, el feedback no son opiniones o no son juicios. No es algo subjetivo, no es una deducción personal y esto es algo que muchos tenemos que evitar a la parte de dar feedback, porque al momento de tú dar feedback subjetivo, vas a hacer que la otra persona se confunda por cosas que no necesariamente hayan pasado o no hayan sido finalmente el punto de todo esto de acá. Entonces, ¿qué se espera del feedback? Se espera reforzar un comportamiento o incrementar este comportamiento que es el feedback positivo. Y esto nuevamente es lo que había dicho. Si un feedback si le quieres dar a una persona feedback, no necesariamente es por un comportamiento malo, puede ser muchas veces que esa persona haya hablado bien, que se haya movido bien al momento de hacer una presentación, que tú hayas visto los gráficos que él hizo fueron súper entendibles o las palabras que usó para dar un ejemplo fue algo que te gustó full y que tú ves que tiene una creatividad gigante para hacer eso de aquí. Tú puedes decirle a esa persona como que, hey, en ese momento que tú hiciste esto, esta presentación que hiciste o esta gráfica que hiciste me pareció interesante, creo que tiene full potencial en esta parte de acá, entonces es algo que podrías mejorar, es algo que incentiva a la persona a mejorar, que le hace crecer, que le hace ganar un poco más este confidence, de confianza en sí mismo, para que siga haciendo estas acciones. Y esto es algo súper genial del feedback al momento de escuchar que tú haces pairing con otra persona y que esa persona te dice como que, hey, me ha gustado trabajar contigo, en este momento tú hiciste bien esta parte de acá, me pareció súper chévere. Entonces esto de dar feedback deja de ser un pensamiento que una persona piense que le va a decir algo malo y se convierte en lo que realmente es, en que le van a decir algo porque le quieren mejorar a esa persona o porque creen que esa persona hace ya algo bien y que pueda seguir mejorando. Y esa es la parte principal del feedback. Luego tenemos la parte de lo que es el feedback malo, que es redirigir un comportamiento, ayudar a la persona a crecer. Eso es cuando una persona no, o sientes que no está haciendo bien algo, sientes que puede mejorar en algo que no está haciendo. Esto puede ser mucho, estamos trabajando en equipo y de repente te llega una notificación al celular y tú inmediato te desconcentras de mí, vas directo al celular, no me prestas atención y eso no puede no sentirse bien. Eso es un feedback constructivo que tú le puedes decir a la persona, en este momento ocurrió esto, no me gustó, creo que podemos mejorar en esta parte de acá. Y está hecha para redirigir estos comportamientos, no está hecha para criticar a otra persona, no está hecha para decir, oye, hablaste horrible en esta parte de aquí, no me gustó esta parte de acá. Esto ya no es feedback, eso simplemente es criticar a la otra persona y eso lo que va a hacer es, en vez de redirigir el comportamiento, va a ser enfurecer a la otra persona, va a hacer que la otra persona no quiera escuchar tus opiniones, no quiera escuchar tu feedback, porque no le estás dando feedback en ese momento. Solo estás atacando a la persona y eso no es algo correcto, no es algo que se debería esperar en esta parte de feedback. Pero esta parte de feedback constructivo es algo difícil de dar y vamos al siguiente de qué es lo importante sobre esto, cómo dar un feedback constructivo en sí. Para dar un feedback siempre tenemos que tener un micro yes de la otra persona, decirle a la otra persona, hey, te puedo dar feedback o hey, podemos hablar un rato sobre esto de acá y que la otra persona esté abierta a escuchar esa parte de feedback, generar lo que se llaman espacios seguros. Y eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta, que aprovechen el club también porque acá no es que tenemos notas, no es que nos van a retar por las cosas, y aprovechen el club como un espacio seguro y un espacio para dar feedback en sí. Siempre es un espacio para una oportunidad de crecer, entonces al momento de dar esa parte de feedback, crean esa parte de ahí, es verdad, esa parte de que nos ayuda a crecer a todas. Es el mejor regalo que le puedes dar a la otra persona porque al momento de tú dar un feedback y dar un feedback correcto, no criticar a la otra persona, lo que estás haciendo es preocuparte
porque la otra persona crezca, preocuparte por redirigirle ese comportamiento para que esa persona pueda mejorar en esos aspectos y finalmente esto se convierte en un regalo, le estás ayudando a la otra persona a ser mejor y finalmente a cultivarse todos. Bueno, mirar puntos ciegos, muchas veces una persona habla o una persona no se da cuenta de ciertas cosas que tú te das cuenta y que tú te sentiste en ese momento, y al momento de tú decirles este feedback, podrías hacer que la otra persona comience a darse cuenta de estos comportamientos que la persona hace o estas cosas que debería mejorar y que no se ha dado cuenta esa otra persona. Dar una sugerencia siempre es una buena idea. Esto es algo opcional. Más adelante vamos a ver una formulita sobre eso. Pero dar una sugerencia es algo que puede ayudar a la persona a dirigirlo en cómo cambiar su comportamiento, qué es lo que él o ella puede hacer para poder mejorar esto. Y finalmente, tratar de no caer en esto que se llama la técnica del sándwich. ¿Qué es esto de la técnica del sándwich? Básicamente es, te doy un feedback positivo, te doy un feedback constructivo, te doy otro feedback positivo. Entonces la persona al final se queda confundido con esto de acá, no entiende qué es lo que está ocurriendo, no. O bueno, también puede ser al revés, que te doy uno constructivo, positivo, constructivo. Entonces comienzas como que a hacer un sándwich esta parte de acá, la persona al final puede no entender qué es lo que está pasando. Un ejemplo de esto es como que puede decir como que, hey, tú hablaste bien, me gustó súper cómo hiciste, pero te moviste mucho, pero finalmente sonreíste y tal cosa. Entonces al final estás confundido entre lo hice bien o lo hice mal, porque comienza diciendo que lo hice bien, continúa diciendo que lo hice mal y finalmente terminó diciendo que lo hice bien. Y esto puede confundir a la persona. Los feedbacks tienen que ser algo corto, tienen que ser algo pequeño y tienen que ser algo medibles en el tiempo. Bueno, porque es importante dar feedback, esto es lo que vemos acá, y como he estado diciendo, sirve para reforzar un comportamiento e incrementar la confianza de la otra persona. Esto es algo bastante importante al momento que tú le dices a la otra persona, lo estás haciendo bien o me gustó cómo haces esta cosa de acá, créame que van a mejorar la confianza de esa persona y va a poder crecer más y va a poder sentirse un poco mejor al momento de hacer estas cosas, comienza a creer más en sí misma la persona. Bueno, dice enfocar en comportamientos que deben ser repetidos. Esta es la parte del feedback positivo, obviamente. Y si la persona ya buscaba eso, agradecerles y motivarles a seguir así. Si tú le dices a una persona como que, oye, me gustó que ya no te quedaste estático o que no te quedas estático al momento de hablar, que tú te mueves súper bien y esa persona justo dice que esa persona estaba buscando eso, entonces motivarles a que, hey, sigue así, estás haciéndolo súper bien, vas por súper buen camino. El otro es la parte del feedback constructivo que sirve para redirigir un comportamiento y ayudar a la persona a crecer. Enfocarse en qué puede tener un impacto positivo en el comportamiento de la persona y si la persona se desvía en el camino, puedes siempre ayudarle compartiendo tus observaciones y siempre estar abierto a ofrecerle soporte para estas cosas acá. Cómo dar la parte del feedback positivo. Tenemos lo que es la situación, el comportamiento y el impacto. Estos son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos antes de dar feedback. Pensar en cuál fue una situación, define cuál fue el contexto de comportamiento en cuestión, cuándo fue, en dónde fue, con qué persona fue, el comportamiento que tuviste en ese momento, que es el comportamiento específico al cual estás dando feedback, qué pasó en este momento, cuáles son las acciones específicas y en caso de recordarle cuáles fueron las frases específicas que dijo esa persona. Finalmente tenemos la parte del impacto que define el impacto percibido real o comportamiento en cuestión. ¿Cómo fuiste afectado en esto de aquí? ¿Cómo fue afectado a una persona? ¿O cuáles fueron los resultados de todo esto de acá? En esta slide de aquí vamos a ver unos ejemplos y ustedes me van a decir abiertamente, pueden abrir el micrófono, si ustedes creen o no creen que es un feedback. Em, Ahorita lo voy a Creo que dar. se ve blanco. Ay, ay. Sí, 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 sí. Es que me falta un título, ¿no? Es cuando haces las cosas en fresco. Bueno, tenemos la primera. La primera dice, no quiero seguir haciendo el taller contigo. ¿Ustedes creen que esto es un feedback? ¿No creen que es un feedback? Si no lo creen o si lo creen, abran el micrófono, hablen nomás. ¿Por qué creen ustedes que es o no es un feedback? No lo es porque no le está dando ninguna sugerencia, por así decirlo, no está teniendo tacto al decirle las cosas. O sea, no, Ah,
Sí, exactamente. No está haciendo, no está teniendo una sugerencia, no está dando un tacto. Finalmente, no está diciendo el por qué no le gusta hacer el taller con esa persona. Es algo súper amplio, no es nada específico. Y como recordamos en las primeras diapositivas, dice que tiene que ser algo específico, tiene que ser algo medible, tiene que ser algo que se pueda compartir. En este momento estás diciendo de una forma general, no quiero hacer el taller contigo. Y eso es una crítica, no es un feedback, no estás diciéndole nada a la otra persona, no le estás permitiendo mejorar. La siguiente tenemos, no me gusta tu actitud. ¿Creen es que esto es un feedback, que no es un feedback? Pueden decirlo nomás en el micrófono. Al menos es más específico que el otro, ¿no? Pero no sé si es lo suficiente. Pero tú considerarías que esto es un feedback. De nuevo, no sé si es lo suficiente como para hacer un feedback. Ya, listo, listo. Ya, aquí en este momento estás diciendo que no me gusta tu actitud, pero sin embargo no le estás diciendo qué parte de su actitud no le gusta, no estás midiendo, recordemos que el feedback es algo que es medible, que es en un tiempo específico. Decirle a una persona no me gusta tu actitud es algo súper amplio. ¿Qué es lo que no me gusta? No me gusta que insultes mucho, no me gusta que comiences a mirar mucho a X persona, no, eso es medio tóxico suena. No me gusta, qué sé yo, no me gusta que cuando estés hablando metas una comida y comiences a hablar con la comida en la boca. Es algo que no me gusta que lo hiciste en este momento y me pareció súper grotesco en esta parte. Entonces comienzas a poner tiempos específicos, actitudes específicas del cual no te gusta, del cual tú te sentiste un poco atacado o algo. Esa de acá tampoco es una parte de feedback por eso, de que no es específico, de que no es medible. Tenemos el siguiente que es, eres muy respetuoso. ¿Sienten que esto es un feedback o que no lo es? Creo que sí lo es, porque está siendo muy específico en una parte que, o sea, una parte de su actitud que no le gusta, eres muy respetuoso. Ya, estás diciendo exactamente, estás diciendo que eres muy respetuoso, sin embargo, no estás diciéndole a la persona en qué momento fuiste irrespetuoso, porque tú sientes que esa persona fue irrespetuosa. Aunque llega un poquito más específico que lo anterior, no llega a ser lo suficientemente específico para saber cuándo yo fui irrespetuoso. Si tú vas con una persona que has hablado hace tiempo, que no, que simplemente le encuentras o te toca algún taller y tú le dices, eres muy irrespetuoso, esa persona probablemente no se dé cuenta cuándo fue irrespetuoso. Y eso de nuevo, al momento de ver feedback constructivo, vemos los blind spots, vemos estos puntos ciegos que la persona no se da cuenta probablemente que haya sido irrespetuosa. Y por eso es importante dar estos feedbacks constructivos. Porque tú le puedes decir a otra persona y la otra persona puede decir, ah, no me he dado cuenta de esta parte de aquí, no lo había visto de esta forma, perdón si esto pareció irrespetuoso por ti. Muchas veces por cultura también, por cómo las personas crecieron o por cómo las personas conviven con otras personas, esto puede como que sesgarse un poco, pero nuevamente decirle a otra persona que eres muy respetuoso, aunque llegue a ser un poco más específico, no le das un tiempo exacto de en dónde fue respetuoso, cuándo fue respetuoso o por qué te sentiste así. Finalmente está la siguiente que dice, no me gusta la forma en que trabajamos juntos. ¿Creen que esto es un feedback o que no es un feedback? No, no es un feedback, porque Ujú. es igual al ejemplo del primero, o sea, no está siendo preciso. Exactamente. Esto tampoco es un feedback, ninguno de estos ejemplos es feedback. Son cosas que muchas veces podemos estar escuchando, que muchas veces pensamos, pero ahora nos damos cuenta de que, aunque pensamos esto de acá, pensarlo de esa forma no es un feedback realmente. Estamos solo criticando, estamos atacando a la otra persona. Y exactamente como lo dijeron, no estoy poniendo un tiempo medible, lo estoy haciendo muy general. No me gusta la forma que trabajamos juntos, pero ¿por qué no te gusta? Puede ser porque al momento de que estamos hablando, tú comienzas a ver el celular, te distraes súper rápido o cosas así. Entonces comienzo ya a poner puntos específicos que deberían de hecho ser en momentos específicos. ¿Te acuerdas en el taller pasado que estábamos trabajando con eso? De repente te fuiste al baño y te desapareciste todo el taller. Y eso es algo que no me gustó por estas cosas acá. Comienza a cambiar las cosas. Ya no le estás diciendo con formas generales, estás diciéndole en un momento específico cómo te sentiste en una acción específica. Entonces, ¿qué no es feedback? Feedback no es una forma de mostrar que eres mejor que otros. Esto nuevamente es la parte de criticar a las otras personas. No es una forma de mostrar
que estás en lo correcto y que los otros no. No es una forma de manipular a las personas y finalmente no es una forma de hacer sentir mal a los otros y esto es algo bastante importante. Por eso siempre es importante requerir un micro yes de la persona o micro sí antes de dar el feedback, más aún si es algo constructivo. La otra persona tiene que estar abierta y nosotros mismos al momento de recibir un feedback tenemos que estar abiertos y agradecidos porque esto finalmente es un regalo que las otras personas nos hacen a nosotros y que nos va a ayudar a crecer. Y entonces, no traten de dar feedback, de hecho, no es feedback y no den feedback para hacer sentir mal a los otros. No, el feedback no es criticar a las otras personas, es criticar acciones, momentos específicos y cómo tú te sentiste en esa forma. Por eso vamos a lo siguiente, que ya comienzan a ser un ejemplo de qué es un feedback acá. ¿Y cómo está dividido el feedback? Vamos a ver la fórmula de cómo dar un feedback para hacerlo sencillo para todos nosotros. Tenemos ayer cuando estuvimos trabajando en el taller, tú estabas prestándole más atención al celular que a mí. Eso me hizo sentir incómodo, incómoda. En el siguiente taller pongamos el celular lejos afuera, que no tengamos celular. Entonces, si se dan cuenta en esta frase, ¿qué es lo que hay? Tenemos un momento específico, tenemos un hecho, algo medible, algo que pasó. Finalmente, algo importante es cómo nos hizo sentir a nosotros. El feedback es algo personal, tú no puedes dar feedback de lo que otra persona te dijo porque tú no lo viviste esa parte de ahí. Y finalmente, como algo opcional, esto sí que se sabe, sí que se puede, es recomendable dar una sugerencia. Entonces, vemos ahí cómo está dividido, esto es como que un template de cómo pueden ustedes dar el feedback, siempre decir un momento específico, qué pasó en ese momento específico, cómo me hizo sentir y finalmente una sugerencia. Y como la mayoría estudia en ingeniería, aquí está su fórmula es bastante sencilla, es un tiempo específico, un hecho, un sentimiento y opcionalmente una sugerencia si es que se tiene. Vamos a ver un poco los tips para dar feedback. Entonces, uno de los tips es nunca ser ofensivo. Esto es un regalo, esto es una oportunidad. Generen momentos que sean como espacios seguros para todas. Vayamos a buscar una aclaración de las cosas. Esto no es por atacar, es para buscar cómo la otra persona, cómo yo me sentí, cómo la otra persona se pudo haber sentido. Siempre sea agradecido al momento de dar o al momento de recibir feedback. Eso más al momento, de hecho, aquí está mal el título, esto es para recibir feedback. Cuando reciba feedback no seas ofensivo, no busca una aclaración. Si no entiendes algo, por favor pregúntale en qué momento específico fue esto, porque puede ser que tú hayas tenido un mal día y que la otra persona lo haya sentido mal, entonces eso es algo que puedas mejorar y te sirve para buscar las aclaraciones. Siempre sea agradecido con esto de acá. Finalmente, bueno, no finalmente, pero algo importantísimo es toma acciones de esto, que el feedback sea una oportunidad para crecer para todas, no que sea una simple charla que tengas con otra persona y que eso ya se acabe. Toma acciones de esto de acá. Y en ser lo posible, esto es ya más a tono de cultura, es hacerlo de forma regular. Hacer esto de dar feedback regularmente no necesita ser algo súper formal, simplemente una persona de una charla, una persona de un evento y tú le puedes decir como que, hey, te puedo decir algo de esto de acá. Me parece súper genial lo que hiciste en esto de acá, en este momento que dijiste esto de acá, hiciste esto de acá. Entonces puede ser algo bastante informal, buscar momentos súper cortos, puede y debe de hecho ser eventos súper cortos, hablar con otra persona, que finalmente puede que la otra persona lo haga sentir mucho mejor, mucho mejor, y eso es algo bastante genial en esa parte de dar feedback. Finalmente tenemos los errores comunes y en esto vamos a participar todos porque pensamos que esto es un error común o por qué creen ustedes que es un error común. El primer feedback es decirle, tú no trabajas en equipo. ¿Por qué creen que esto es un error común? De nuevo, pueden abrir el micrófono sin problemas. No se les ocurre por qué creen que esto es un error común. Es una crítica tirada más no sé, un desquite o algo por el estilo. Ajá. O sea, no implica cómo mejorar. Sí, Solamente exactamente.
Ajá. Exactamente eso. Lo que estás haciendo aquí es juzgar a la persona, estás atacando a la persona, no estás atacando una acción, no estás atacando un hecho. Recordemos que siempre es un momento específico, un hecho que ocurrió, cómo me sentí y finalmente una sugerencia si lo tienes. La siguiente tienes, lo has hecho muy bien. ¿Por qué creen que esto es un error? Esto es un feedback positivo, pero sin embargo es un error. ¿Por qué creen ustedes que es un error esa parte de lo has hecho muy bien? Porque es muy general. Exactamente. Porque esto es algo muy amplio, es muy general. Lo has hecho bien, pero ¿qué hice bien? Hablé bien, mis palabras fueron las adecuadas, las imágenes que viste fueron las adecuadas. Entonces tratemos de que sea algo específico, de no dar algo tan amplio. Tercero tenemos, Karen dijo que, y algún chismecito que dijo Karen por ahí. ¿Por qué creen ustedes que esto es un error? Porque el feedback es personal y no puede ser dicho de otra persona. Exactamente. Al momento de que tú dices, Karen dijo que lo que estás haciendo es haciendo un chisme, y un chisme que puede que no sea adecuado, puede que no sea correcto, entonces estás haciendo es hablar por otro. Si Karen se sintió mal en ese momento, Karen es la que tiene que decir feedback porque ella sabe cómo ella se sintió, en qué momento específico se sintió y con qué palabras se sintió. La siguiente, bueno, esta es un poquito difícil. Dice, tú dijiste X justo antes de convertirte en un padre, un papá. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que esto es un error común? Porque dijo X en vez de especificar algo. Ya, no, no necesariamente eso de ahí, pero ya. ¿Alguna otra idea que ustedes creen? Esta sí es un poquito difícil. Esta sí se las doy que es bien O sea, difícil. es como una crítica también, es como el juzgar el hecho de que una persona haya cambiado de parecer sobre algo. Ajá. Y estás juzgando a la persona por un pasado y no como tal estás dando una crítica constructiva a la persona de ahora. Sí, Sí, exactamente por eso es. Sorry, Carlos, ibas a decir algo. sí, yo también decir que era confuso porque no, o sea, se convirtió en padre y no se sabe si lo está criticando por ser padre, por lo que dijo anteriormente, o lo está felicitando por ser padre. Sí, un poquito va a esto de el cambio de opinión. Eso se llama la psicoanalización del comportamiento. Básicamente es, como tú te convertiste en padre, ahora dices esto. Si no fueses padre, no dirías esto de acá. Eso simplemente es un ataque, no hacia la acción, simplemente estás psicoanalizando que esta persona por hacer esto de aquí o por convertirse en esto de acá, está diciendo esto de acá. Eso es algo, es un error, sí es algo, eso sí fue bastante dificilito de porque era un error común al momento de dar feedback, pero evitemos esto de psicoanalizar a la otra persona, de pensar que la otra persona porque es así o porque tiene esto de acá, esta persona es de esta forma de acá. Finalmente tenemos este típico burla, este típico sarcasmo, que dices llega tarde sortudo otra vez, o el buenas noches, o cualquiera de estas frases de aquí, justo cuando la persona llega tarde. ¿Por qué creen ustedes que esto es un error común? ¿Alguna idea? No necesariamente tiene que ser con la fórmula de feedback, por si acaso. O sea, recae de nuevo en el hecho de que pues la persona está como haciendo un ataque. Ujú. Y al atacar, pues la persona que recibe ese ataque se pone en modo de defensa. Y en vez de mejorar, pues reafirma su posición y todo. Exactamente. Lo que estás haciendo aquí es creando un humor inapropiado, un sarcasmo, y nuevamente una de las primeras diapositivas que dice que para dar feedback es generar un espacio seguro. Si tú te burlas de la otra persona al momento de hacer acciones o haces sarcasmo a la otra persona y esa persona no es algo que le agrade esto de acá, lo que vas a hacer es, vas a evitar un espacio seguro. Vas a hacer que la otra persona no sienta que quiere escucharte, no sienta que quiera hablar contigo, no sienta que tú le puedes dar algo importante en esta parte de acá. Y eso es algo que obviamente no genera ya un espacio seguro. Y listo. Con todo esto de acá, hemos terminado esta parte de feedback, pero antes no sé si algunas de ustedes tienen algunas preguntas que quiera decir. Les voy a dejar la fórmula. ¿Tienen algunas preguntas, algunas dudas, cualquier cosa, comentario, cualquier cosa que quieran decir? Que se quiera grabar ahorita que se está grabando.
¿Cómo haríamos cuando hay un problema interno en un equipo de trabajo? Y en este equipo de trabajo hay dos, o sea, más específico como que hay dos personas que tienen algún tipo de discusión y es un problema grave, en el cual hay una víctima y un victimario. No, En ese tipo de situación, ¿entra de alguna forma este tipo de feedbacks o sea, cómo se podría tratar ese tipo de problemas? ya, si es que es algo bastante grave, como me dices, una víctima y un victimario, esta parte de feedback probablemente no sea como que la mejor herramienta de usarla acá, dependiendo del grado de víctima y victimario que me estás diciendo. Pero igual, siempre es importante la parte del micro yes. Tú no puedes decir a una persona, oye, no me gustó, oye, en ese momento hiciste tal cosa y esto no me hizo sentir bien, si la otra persona no está abierta a eso de acá. Sé que es algo difícil y sé que esto es bastante de cultura de feedback, por eso es que quiero comenzarlo acá en la parte de Falcon para que luego se vaya extendiendo a toda la universidad, pero tiene que la otra persona estar abierta a escuchar y para eso necesitas recibir una microafirmación de la otra persona. Puede ser como decirle a la otra persona como que, oye, ¿te puedo decir algo? O podemos hablar un ratito de tal cosa. Y que la otra persona esté abierta a escucharte. Si la otra persona no está abierta a escuchar, el feedback no va a funcionar, la otra persona no va a escuchar nada, se va a poner defensivo, va a pensar que todo lo que tú le estás diciendo, por más que tú sigas la fórmula, por más que tú digas cómo te sientes en tal momento específico, la otra persona no te va a escuchar. Si la otra persona no está abierta a escuchar, no hay mucho que hacer ahí, no le puedes dar feedback. Por eso esta cultura de feedback es algo que se tiene que cultivar en todas nosotras, es algo que yo sé que es bastante difícil y más aún hacerlo en la parte de universidad o en la parte de trabajos con personas que no conocemos o personas que no tienen esa cultura. Y es por eso que es necesario que todas nosotros comencemos a aprender esta parte de feedback, comencemos a tratar de hacerlo y enseñar a otra persona, finalmente cultivar a todas las personas para esta parte de acá. Lastimosamente, si la otra persona no quiere hablar, no puedo darle feedback. No quiere escuchar, no puedo darle feedback. Por más que mi feedback sea buen intencionado y quisiera mejorar, o sea, quisiera hacer que esa persona crezca. ¿Alguna otra duda, pregunta que alguien quiera hacer? Yo tengo una pregunta. Ujú. Digamos que la, no sé, exposición de una persona fue realmente muy mala. Y el feedback no se trata de no atacar y no hacer sentir a la otra persona mal. Ujú. ¿Cómo podemos darle feedback sin hacerle sentir mal a pesar de que fue muy mala su exposición? Claro, para eso es la parte de la fórmula. O sea, tú no le puedes decir a otra persona, hey, fue súper mala de acá. Y cuando es constructiva, es muy buena tener una sugerencia. Puedes decirle, tienes que tú estar en claro, estas son las preguntitas que están por acá, me parece. Ups, estoy adelantando, tengo que regresar. Esas son las preguntas que deberías hacerte, esta parte de aquí. ¿Cuándo fue, dónde fue, con quién fue? ¿Cuáles fueron las acciones específicas o las frases específicas? Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esta parte de acá? Entonces, si quieres, si ves que una persona hizo mal una diapositiva, una presentación, tienes que especificar cuáles fueron las acciones específicas o las frases específicas o qué pasó para que esta diapositiva sea mala. Probablemente la persona se haya movido mucho, que eso es algo bastante típico de... Tú le puedes decir, oye, cuando estuvimos en esta presentación, vi que te moviste mucho. Eso me hizo sentir como que estabas algo incómoda en esta parte de acá. Yo sugiero que la siguiente que vayas a hablar, podemos, como es, hacer antes un dry run, o sea, tú puedes hablarme a mí de diapositiva para que te sientas un poco más confiada en esta parte de aquí. Entonces, ahí no estás atacando tanto a la persona, le estás diciendo una acción en específico, si obviamente tiene varias cosas que están mal, no le vas a decir todas las cosas mal, vamos mejorando uno a uno porque al final son humanos, entonces muy difícil se hace mejorar todo a la vez, pero le abres una oportunidad a la persona y le das saber a la persona que esa persona puede contar contigo. De que si se puso muy nervioso, se le fue mucho el tiempo, le puedes abrir la apertura como que, oye, si quieres, me puedes decir a mí en la diapositiva y yo te escucho y ahí vas a poder ganar un poco más de confianza en esto de acá. O
¿Cómo es? Hacemos como que das la diapositiva y cada que te estés moviendo te haga alguna seña para que tú sepas que te estás moviendo mucho y comienzas como a relajarte en esa parte de ahí. Entonces, comienzas a abrir una puerta a la persona para que pueda confiar más en ti, comienzas a decirle un momento específico y es algo que poco a poco va mejorando porque así es el crecimiento no es de una, es algo que se va a ir mejorando poco a poco. Entonces, una buena idea sería seguir con la fórmula, seguir con esta parte de la situación e ir haciendo que la otra persona mejore de a poco. ¿Alguna otra pregunta, duda que quieran decir? Que quieran preguntar. Bueno, si es que no tienen entonces alguna pregunta, hasta aquí ha sido esta parte de feedback. Espero que a todos les haya gustado. Espero que hayan aprendido un poco más de qué es esta parte de feedback. Vamos a tener un pequeño ejemplo de esta parte de dar feedback la siguiente semana. Entonces aquí un poquito de qué es lo que se viene la siguiente semana. La siguiente semana vamos a tener algo llamado pechacuchas. ¿Qué es esta cosa de pechacuchas? Es algo, creo que es hawaiano, no estoy seguro. Pero son 6 minutos de una presentación de diapositivas, en el cual cada diapositiva dura, me parece que 20 segundos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer o cuál es el inconveniente de esto? Que cuando tenemos diapositivas, a veces usamos una diapositiva para hablar mucho y a veces usamos una diapositiva para hablar poco. Entonces, ¿qué es lo bonito del pechecucha? Es que vamos a ganar lo que es la improvisación. Esos pechecuchas van a ser con presentaciones que no vamos a saber qué viene o no vamos a saber qué es. Entonces nos va a tocar improvisar, nos va a tocar hacer una parte de storytelling. Es algo bastante divertido, es algo bastante difícil. Finalmente el objetivo de esta parte de Pechacucha es no solo divertirnos, sino también que comencemos a mejorar, comencemos a practicar esto que es la improvisación, que es bastante importante dentro de una diapositiva. Y finalmente vamos a ver cómo las personas probablemente se muevan bien, se muevan bien, o tengan un buen tono de voz, o sean súper buenos improvisando cosas así. Entonces, para eso es importante esta parte de feedback. Recordemos cómo dar feedback. Si es constructivo, recordemos cómo dar un feedback constructivo. Y si es positivo, recordemos para esforzarle a la otra persona. Que si la otra persona tiene una buena voz para hablar o si puede pronunciar súper bien las palabras, decirle a esa persona como que, oye, me gustó en ese momento de que tú hablaste súper bien, te entendí súper bien o tienes un excelente carisma al momento de hablar. Y nos va a servir para que la otra persona también pueda mejorar esta parte de improvisación o si de repente se movió mucho, decirle, oye, te moviste mucho en esta parte de acá. Entonces, por eso es importante saber esta parte de feedback para no criticarle para la siguiente que sea pechacucha, no decirle como que, oye, hablaste horrible, porque eso es criticar y eso ya no es un feedback. Y es importante saber toda esa parte de acá y toda la fórmula que igualmente la vamos a escribir ahí, pues si se olvidaron. Entonces, vamos a tener lo que se llama blind pechacuchas. Va a ser diapositivas que van a ser de cualquier cosa, así que estén listos para improvisar súper bien. Y ahí, a ver qué tal nos va con todo eso de allá. Entonces, sin más que decir, gracias a todos por su tiempo. Recordémosles que quedó el día sábado, el próximo sábado 3 de septiembre a las 11 a.m. en CTI, en el Club de FICON de CTI.